aplicado incluso en la jurisprudencia peruana, pero sin considerar, sin tomar en cuenta que se trataba ya de nuestra concepción y no de aquella concepción que lo considera. Bueno, lo vamos a ver en unos 10 minutos, yo creo, para que se pueda comprender bien, ¿no?, la operatividad de esta concepción. Entonces, bueno, vimos nuevamente, ¿no?, la operación es sencilla. En los delitos de comisión existe el dominio de derecho, ¿no? El fundamento del resultado en los delitos de comisión, porque recordemos que la equiparación entre comisión y omisión se da en el resultado y en la naturaleza de las cosas. Bueno, en los delitos de comisión, el fundamento del resultado es mi movimiento corporal, ¿no?, en la autoría directa. Ese es el fundamento inmediato, pero el fundamento mediato viene a ser el dominio que yo tengo sobre mi propio cuerpo. Entonces, ya tenemos el concepto mediato que nos puede dar una idea del concepto general, ¿no? El concepto general viene a ser el dominio sobre el fundamento del resultado, que en los delitos de comisión el fundamento del resultado viene a ser mi movimiento corporal. Bueno, y ahora, ¿qué va a ocurrir en los delitos de comisión por omisión? Entonces, Bert Schunemann, atendiendo a una evolución histórica que lo van a proceder a ver en un libro que lo van a adquirir mañana, determina, ¿no?, que un primer avance lo realizó el profesor Armin Kaufmann, quien, a partir de las relaciones materiales que existen entre la persona y el bien jurídico, se determina también cuál es este dominio que puede existir entre la persona y la autoría, ¿no?, en los delitos de comisión por omisión. Bueno, y entonces Bert Schunemann lo que trata de hacer es realizar incluso una materialización que se base en el dominio conforme a la concepción del profesor Armin Kaufmann. Bueno, ¿y cuáles son estas formas, esta concretización, este fundamento del dominio en los delitos de comisión por omisión? Dice Bert Schunemann. Bueno, se basan en dos tipos. La primera es el dominio sobre una causa esencial del resultado, que luego lo va a denominar dominio sobre una fuente de peligro. Existe un control sobre una fuente de peligro. En los delitos de comisión por omisión, por ejemplo, ¿no?, para que se pueda ver, el caso del perro que vimos aquella vez. Quien pasa con un perro en la calle domina la circunstancia, domina esta fuente de peligro. Así, por ejemplo, el dueño del perro puede asusar al perro para que ataque a una persona, o incluso puede dejar correr el curso causal sin detener al perro. Es decir, lo que importa aquí es que el sujeto activo, quien controla la fuente de peligro, en este caso al perro, domina este aspecto. No importa si es que existía un deber o no, de ahí no se parte del deber, sino se parte de las posibilidades fácticas que tiene esta persona para poder controlar el ámbito, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que esto se va a concretizar incluso con mayor detenimiento en los delitos especiales. En los delitos de comisión por omisión, por poner un ejemplo, podemos basarnos en el caso del perro. Bueno, y existe otra forma de dominio que menciona Bert Schunemann, aparte del dominio sobre una fuente de peligro, el cual es a la que él también primariamente lo denomina como dominio sobre la indefensión o desamparo de la víctima, bien víctima, luego lo va a llamar desamparo o indefensión del bien jurídico. Bueno, vimos el caso, ¿no?, de la enfermera y del paciente, que incluso podemos basarnos también en el ejemplo de la niñera, ¿no? Recuerden el ejemplo de la niñera que hemos tocado hace 10 minutos. No importa si es que la niñera basó su contrato en alguna causa de nulidad o no, lo que importa es si es que la niñera tenía alguna relación material para cuidar al niño, ¿no? En este caso el bien jurídico, vida del niño, ¿no? No importa si es que la niñera luego va a basar diciendo, no, pero mi contrato era nulo y por lo tanto yo no tenía ninguna responsabilidad para cuidar al niño. No, la responsabilidad, el deber va a surgir de sus posibilidades fácticas para poder controlar, mejor dicho, para poder cuidar al niño, ¿no? Es decir, a diferencia de un dominio sobre una fuente de peligro, aquí vamos a ver que existe un dominio sobre el desamparo del bien jurídico, que en este caso se caracteriza por el cuidado del niño, ¿no?, en el caso concreto. Bueno, y estas son las concretizaciones que realiza Bert Schunemann, que lo vimos el día lunes. Bueno, luego Bert Schunemann, en una segunda aproximación a este tema, realiza una investigación en su libro denominado Unternehmenskriminalität und Strafrecht, que básicamente puede ser traducido como criminalidad de la empresa y derecho penal. A partir de esta investigación, que no cuenta con traducción todavía,
Bert Schunemann realiza las posibilidades de dominio que podrían derivarse en los delitos especiales. ¿Y cómo así? Bert Schunemann parte, tal vez conozcan ustedes esta categoría del actuar en lugar de otro en el derecho penal. Por poner un ejemplo, ¿no? Para que se pueda entender. El Código Penal primariamente regulaba el delito de quiebra fraudulenta, ¿no? Esta quiebra fraudulenta, obviamente, no, en el ámbito empresarial, quien se declara en quiebra es la empresa. Pero ¿quién puede responder penalmente? No es la empresa, sino que esta característica de la quiebra fraudulenta tiene que recaer en alguna persona. Entonces es por eso que se creó en el derecho penal la teoría del actuar en lugar de otro. Una persona que inicialmente se consideraba que era el representante de la empresa va a ser quien debe de responder por esta característica específica de la empresa, ¿no? Se tratan de delitos especiales que obviamente van a recaer en la empresa, pero porque el representante no va a tener esa característica específica que exige el tipo penal. Pero como la empresa no puede responder, entonces esta característica, ¿cómo lo podría denominar? Exigencia que realiza el tipo penal va a recaer en el representante a pesar de que él no tenga esta cualidad exigida. Bueno, entonces a partir de esta teoría del actuar en lugar de otro, Bert Schunemann va a desarrollar ahora la teoría del dominio sobre el fundamento del resultado, pero ya no solo en los delitos de comisión por omisión, sino en los delitos especiales. Entonces, Bert Schunemann parte de esto. ¿Cuál es ahora el criterio para poder atribuir responsabilidad jurídico-penal a aquella persona que representa a la empresa? ¿Esta responsabilidad se va a basar también en un deber extrapenal o se va a basar en aquellas relaciones materiales que tiene el representante con la misma empresa, ¿no? Bueno, y dice Bert Schunemann, normalmente se postuló en aquellos tiempos la teoría de la representación, que decía que va a responder solamente el representante que está acreditado en el ámbito civil. No se va a utilizar la figura de la representación civil para poder atribuir responsabilidad penal al representante, pero luego Bert Schunemann, a través de determinada casuística, pudo determinar que esta teoría también resulta insuficiente, porque no puede justificar aquellos supuestos en los cuales no se trata de un representante en virtud de una relación civil, sino que se trata de representantes de facto, ¿no? Administrador de facto se denomina en el ámbito del derecho penal de la empresa. Y bueno, entonces, ¿cómo determinar la responsabilidad penal de este administrador de facto si es que nos basamos únicamente en la teoría de la representación civil? Entonces, Bert Schunemann, a partir de este razonamiento, considera que también importan las relaciones materiales que tiene el representante en virtud, ¿no?, de la administración de la empresa. Entonces, Bert Schunemann recoge nuevamente la teoría del dominio sobre el fundamento del resultado para poder determinar la responsabilidad del representante de facto y del representante. Entonces dice Bert Schunemann, olvidemos la teoría de la representación. En el ámbito de la teoría de la empresa, no se preocupe. Tu Salvador, sí. Inolvidable. No vamos a extrañar cuando yo no venga. A ver si no viene. Tarzán, ya, no se preocupe. Entonces, en el ámbito de la responsabilidad de la empresa, también el representante no va a ser caracterizado por ver si es que tuvo o no una representación en el ámbito civil, ¿no? Una teoría de la representación civil no se va a aplicar, sino lo que se va a aplicar son las relaciones materiales que tiene, las posibilidades fácticas de poder administrar o no la empresa. Bueno, entonces lo que va a importar a partir de aquí en los delitos especiales, que son lo que caracteriza en la teoría del actuar en lugar de otro, son las relaciones materiales que tenga el representante con la administración de la empresa. Entonces Bert Schunemann dice, aquí también existen estas dos formas de dominio que caracterizaban a los delitos de omisión impropia. Así, por ejemplo, existe un dominio sobre una fuente de peligro. Claro está en la responsabilidad por el producto, ¿no? Cuando una empresa comienza a realizar determinada producción de un producto, valga la redundancia,
que sea peligroso, quien va a responder básicamente por el dominio, por la producción de estos materiales, va a ser el representante, el administrador que tenga estas relaciones de creación del producto. Bueno, y también existe un dominio sobre el desamparo del bien jurídico que se puede expresar más sencillamente y más claramente en el ámbito de los delitos contra la administración pública, dice Bernd Schunemann. Así, por ejemplo, el alcalde no puede dominar todo el aspecto, toda la función, toda la administración pública, no en virtud de, no va a responder en virtud de que tenga que ver un deber basado en el ROF, en el MOF, sino va a verse en el poder que él tenga de control de toda la administración pública. Entonces, lo que va a importar en el caso concreto es ver si es que el sujeto activo tuvo o no el control fáctico actual del ámbito penal, ¿no? de esta situación jurídico-penal que va a realizarse el delito. Bueno, entonces uno podría decir, no, pero es que puede en cierto aspecto causar una lesión al principio de legalidad, porque el delito de peculado no solamente exige que el alcalde, ¿no? solamente sea un funcionario público, sino que tenga en razón de su cargo el control, ¿no? de los efectos caudales, ¿no? Él tenga que apropiarse en razón de su cargo, y el alcalde no tiene en razón de su cargo ello. Pero vamos a ver cómo ocurrió efectivamente que en razón de su cargo puede interpretarse de diversas maneras, y que la palabra en razón de su cargo también puede fundamentarse en virtud del dominio sobre el fundamento del resultado. Y específicamente, tanto como en los delitos de la empresa caracterizaban al autor, en el ámbito de la criminalidad de la empresa, podía existir la posibilidad del autor, del representante, del administrador de facto. En el ámbito de los delitos contra la administración pública, entonces también puede haber esta posibilidad, tomando en cuenta las relaciones con el bien jurídico que tenga el sujeto activo, y que pueda dominar el control, y que pueda controlar, mejor dicho, esta situación. Bueno, y ahora vamos concretizando, y específicamente en el ámbito que nos importa, ¿no? Que son los delitos contra la administración pública, que son los delitos que comúnmente se ven, ¿no? en el Poder Judicial. ¿Qué utilidad práctica tiene esta teoría del dominio sobre el fundamento del resultado? En primer lugar, ¿no? Va a fundamentar la responsabilidad del funcionario de facto. ¿Por qué? Porque no va a importar si es que tuvo o no una relación en virtud de deberes, sino lo que va a importar es la relación que tuvo el funcionario con el bien jurídico, ¿no? Que le va a permitir un control por el bien jurídico. No se preocupe, doctor. Ya, entonces lo que va a importar va a ser esto. Vamos a ver entonces que dentro del dominio sobre el fundamento del resultado, y específicamente en los delitos contra la administración pública, el dominio concretizado va a ser el dominio sobre el desamparo del bien jurídico, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos en delitos contra la administración pública, el dominio concretizado, el fundamento del resultado va a ser el desamparo del bien jurídico en este aspecto de la administración pública, que tiene en relación con el funcionario público. Es un caso como si fuera, ¿no? El bien en los delitos contra la administración pública sería el niño y el funcionario la niñera, ¿no? Bueno, ya la concretización está en este aspecto, ¿no? En el funcionario de facto, que puede ser tanto de un extraneus, de un particular, como también de un intraneus superior jerárquico, ¿no? Normalmente los superiores jerárquicos pueden ingresar de facto a las labores. Bueno, estamos hablando ya de que en la administración pública no tiene que tomarse en cuenta únicamente el ROF, el MOF, ¿no? Sino importan las relaciones interpersonales. Y cuando se trata de funcionarios superiores jerárquicos, el funcionario superior jerárquico sin ningún mandato expreso puede ingresar de facto a las labores que realizan sus subordinados. Hay un ejemplo, hay un caso en Tarata, a través de la cual se sancionó al alcalde porque ingresó de facto en las labores del tesorero, y él se apropió de los efectos caudales. La sentencia en este caso no dijo nada sobre el dominio sobre el fundamento del resultado, pero como podemos observar, ¿de quién es el perdón? Ya. En este caso, en la municipalidad de Tarata, puede observarse claramente que el fundamento para la responsabilidad penal del alcalde se encontraba en el dominio, en el acceso al bien jurídico que tuvo.
Entonces, una primera consecuencia práctica del dominio sobre fundamentos del resultado se encuentra en el acceso de facto del superior jerárquico. El día de mañana vamos a continuar, vamos a hablar ahora sobre el acceso de facto que tuvo, que puede tener también los extraños, además que bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para tocar el ámbito de la participación, que nos tomaría también otras 2 semanas, porque también hay bastantes problemas de la determinación de la participación del extraño, del intraño, tendríamos que tocar también temas de complicidad primaria, secundaria y de instigación, pero no nos va a alcanzar el tiempo. El día de mañana vamos a terminar ahora el segundo aspecto, ¿no? El acceso de facto del extraño, ya no del superior jerárquico, ¿no? Y vamos a ver, pensé que nos iba a alcanzar hoy el tiempo, mañana vamos a ver los ejemplos de la jurisprudencia peruana que pueden respaldar nuestra teoría, ¿no? Que básicamente son el caso de Vladimiro Montesinos, ¿no? Cuando fue sancionado, a pesar de que no era jefe del CIN, además de Fujimori en el caso de Yerdes Chicha, ¿no? Ya, entonces, si tienen alguna pregunta, no sé si es que la puedo responder hoy día o si no la pueden formular para mañana. Ya, con esto yo creo que terminamos lo del día de hoy. Padre, ¿tienes algún comentario? ¿Me escuchas? ¿Un último comentario tienes? Bien, está muy bien. Ya, bueno, no hay ningún comentario. Hasta mañana.